El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado. Se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos nosotros aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube luminosa que se posó sobre ellos. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien pongo mi complacencia. Escuchadlo. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo, llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El contexto de esta celebración eucarística que compartimos hoy en una gran fiesta, considero que es una de las fiestas que nos permite entender para poder vivir el gran misterio transformador de Dios nuestro Padre, fruto de su divina misericordia. El ofendido, el calumniado, el condenado, hoy transforma su vida, su rostro, para darnos un anticipo que, como cumplimiento de la alianza, Dios nuestro Padre iba a transformar la historia, que había caído en la cultura de la muerte por el pecado, del sufrimiento, y que en Jesús viene la gran liberación. Y encontramos una serie de textos que están ubicados dentro de una línea que llamamos nosotros un género apocalíptico. Recuerden que el Apocalipsis de San Juan, donde está prácticamente ese género, es como tener una interpretación de la historia viendo como figuras en las nubes, como ese gran padre, como el gran dragón, dice el apóstol Juan en sus relatos del Apocalipsis. Y hoy iniciamos, precisamente el profeta Daniel también maneja ese género. Él ve allá como ese gran hombre en las nubes, que está siendo coronado de gloria, que recibe todo el poder. Ese Dios Padre que desde las alturas corona como Rey del universo a su Hijo Jesucristo, como un preanuncio en el tiempo de Daniel, porque Él viene a liberar a su pueblo. Él viene a hacer el cumplimiento de la alianza. Él viene a transfigurar. Por eso el misterio de la transfiguración nosotros tenemos que entenderlo no tanto como algo mágico. Sería bonito ver que una persona empiece a ser todo reluciente y que se levanta del suelo. A veces vemos gente que se llama en estado de éxtasis, que eso se levanta, casi que vuela. Pero más que ese misterio, esa transfiguración es un cambio total en cada uno de nosotros. Y en este caso vemos que Jesús se transfigura totalmente Él como persona, su rostro, su vestidura, su forma de comunicarse con los suyos, con los profetas, con quienes se encuentra y con sus discípulos que le acompañan. Entonces ese misterio de la transfiguración tenemos primero que todo reconocerle. Por eso Pablo en la segunda lectura hace alusión: no olvidemos precisamente que Dios vino a cumplir una misión en su Hijo Jesucristo, de transfigurar, de traer como esa paz, ese cumplimiento de una alianza, y que se va a reflejar precisamente en esta gran fiesta de la transfiguración. Pues reconocemos en Jesús toda su gracia, su misericordia, que ha hecho por nosotros en una forma casi que diríamos para todos no merecedera. Porque si somos conscientes, nosotros ofendemos mucho a Dios con el pecado. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que nos dejamos llevar por el mal genio, cada vez que nos dejamos llevar por la arrogancia, por,
como esa soberbia de creernos dioses en la vida, de no necesitar de nadie. Tan grandes somos, tan potentes somos, que así con nuestros cuerpos y a veces porque tenemos fuerza, queremos imponer el orden de las cosas y démonos cuenta como una figura microscópica, como el coronavirus, nos encerró a todos. Y es donde miramos la miseria humana, lo que somos. Pero qué lindo que todos estos acontecimientos de la historia nos permitan a nosotros hoy hacer una lectura de signos de los tiempos. Lo más grande que podemos hacer, y sería lo mínimo que podríamos dar como respuesta al amor de Dios nuestro Padre, es alabarle, reconocerle, decirle a Él que le amamos, que somos fieles a Él para poder con dignidad pedir beneficios en nuestra vida. Y es lo que hace precisamente Pablo al reconocer en Jesús, el Redentor, lo que hace Daniel al reconocer en esta figura apocalíptica ese gran Padre, el Hijo coronado de gloria, que está reinando entre nosotros, que viene a traer ese mundo de paz. Pero también en esa misma dimensión, qué lindo que hoy podamos hacer una lectura, pues casi que en los 3 pasitos muy significativos, muchos aspectos nos regala el Evangelio de hoy, pero miremos 3 punticos concretos. Lo primero que Jesús hace, ¿qué es? Llama a sus discípulos y se da ese primer verbo, subir. Subió al monte Tabor. Y ese subir, bíblicamente, ¿qué implica? Si nosotros lo miramos en una experiencia cotidiana, a veces le dice uno, pero suba ese ánimo, hermano, suba la cara, levante la mirada, levántese, no se deje abatir ahí. Jesús le dice al paralítico y a los limitados, ánimo, levántate, coge tu camilla y vete. Es decir, da una transfiguración a la vida de ese paciente. Y hoy nos dice también a nosotros, como a Pedro, a Juan y Santiago, levantémonos y vayamos al monte de la vida. Y el monte de la vida es el Dios en esencia. Nos sentimos abatidos, preocupados, estamos cansados por el encierro. Yo le encierro que en muchas oportunidades, lastimosamente, más que transfigurar, está destruyendo la paz, la serenidad. Pero tenemos que decirlo con alegría, que en muchos aspectos está siendo signo de transfiguración en este tiempo. Y debemos verlos también desde ese punto de una mirada positiva de las cosas para encontrar qué lindo nos está trayendo la historia de la humanidad hoy. Pero en ese primer verbo de subir tenemos que levantar el ánimo. Tenemos que levantar nuestra mirada y decirle, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, ayúdenos. Confiamos plenamente que puede interceder, que puede sacarnos de esta. Seamos personas de fe y de confianza. Los discípulos suben, pues misteriosamente, siguiendo a Jesús, llegan allí a un monte y en ese momento, que es el segundo, gran verbo que encontramos, de transformar, de transfigurar el rostro. Jesús venía de experiencia de hablar con el pueblo. Dice la Escritura que él estaba cansado y se iba solo al monte a orar y allí le llegaba la gente. Y aún a pesar de su cansancio, siempre mostró un rostro cariñoso. Siempre se mostró, decimos, y lo dice Jesús, que sintió compasión, que es distinto sentir compasión a sentir lástima. La compasión es decir, sentir los problemas de los otros como de uno mismo, sufrir con estos que están sufriendo, y por eso él dice, como andaba como ovejas sin pastor, se sentaba o los hacía sentar a ellos y seguía llevándoles el viento mensaje. Seguía con sus palabras transformando ese dolor en una sensación de esperanza. Entonces toda esta alegría de Jesús sube con sus discípulos, se encuentra allí en el monte Tabor y él empezó a transfigurar su rostro. Y viene una expresión tan linda de San Pedro que le dice, Señor, qué lindo es estar aquí. Yo quisiera que recordáramos cuando un niño cumple años en la casa y los papás le llegan con la torta, con el regalo, ¿qué siente? Una alegría que quisiera que todos los días fueran cumpleaños. El Día de la Madre, nuestras mamás darían cualquier cosa para que nunca pasara el Día de la Madre, porque ese día todos la felicitan, los hijos no le contestan mal, le traen regalos, hay cariño, hay abrazos, besos, que de pronto en los días siguientes se convierten en rabietas, en insultos, en malas miradas, en amenazas. Ese momento tan lindo de la transfiguración, como cuando celebramos la Navidad, el Día del Padre, de la Madre, tantas fiestas, qué linda experiencia. Y por eso Pedro, lleno de alegría, le dice, oiga, Señor,
Tan lindo es estar aquí, hagamos 3 chozas, como diciendo, hagamos 3 casitas para que nadie se mueva, esto que nunca se acabe, porque era tan grande la felicidad que sentía de vivir esa transfiguración en el amor. Qué lindo que hoy podamos decirle al Señor, qué lindo que esa transfiguración, que en medio del dolor, en medio de la crisis mundial que estamos viviendo, decir, oiga, pero al menos cuántos milagros de transfiguración se han dado en estos días, cuántos hijos están dándose cuenta hoy que tienen papá y mamá, y los han tenido siempre, pero nunca los veían. No, mi papá, cuando yo me levantaba, dicen los niños, ya él se había ido al trabajo porque le tocaba madrugar, y como llegaba, nosotros hacíamos tareas, él llegaba cansado y se acostaba, y al otro día no lo veíamos. ¿Cuántos vivieron en el vacío de saber que tienen papá y mamá, pero nunca tenían espacio? Ahorita todos los días estamos ahí, entre trabajo y casa, estamos hablando como familia, entre los esposos, los hijos, los hermanos. Qué lindo encontrar una transfiguración y decir, oiga, realmente la vida no es solo materia, la vida no es solo plata, no es solo cosas que nos llenen de satisfacción por caprichos, la vida también es afecto, es cariño, y qué lindo sentirnos familia. Y que a ejemplo de San Pedro podamos dar ese testimonio y decir, Señor, qué lindo en esta transfiguración redescubrir el valor de la familia. Y que cuando termine así como bajó Pedro, Juan, Santiago y Jesús, bajaron alegres de la montaña, Jesús les decía con prudencia, no le digan nada a nadie mientras no llegue el momento. Es decir, de la gran transfiguración donde Él va a vencer la muerte y con su resurrección asciende victorioso ante el Padre Celestial. Entonces, en ese caminar, ellos iban alegres, tendrían el deseo de gritarle al mundo lo que pasaba. Dios nos conceda la gracia de poder superar esta crisis de la pandemia y después de ella decir, qué lindo, no perdamos algo tan valioso que redescubrimos y es el valor de la familia. Que después de la pandemia podamos decir, sí, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir trabajando, pero vamos a ser más prudentes, a ser menos pegados a las cosas materiales y a crecer más en lo afectivo, valorar más nuestra familia, nuestras comunidades y reconocer nuestra gratitud a este Dios que transfigurando la vida nos invita a cada momento de la historia a ser personas nuevas, personas de amor, de paz, de mucha alegría, para que junto a Jesús, nuestro camino, verdad y vida, con Él iluminados en el Espíritu Santo y bajo la protección maternal de la Virgencita, peregrinemos como familias serenas, llenas de confianza, a nuestro encuentro en la Pascua Redentora de Cristo nuestro Señor. Así sea.